Entonces, y empezamos la charla. Que hay ganas, que hay ganas. Bien. Bienvenido todo el mundo a este nuevo programa, a este séptimo, me parece que es el séptimo, no, es el octavo programa de Merienda Cena con Adasurdum, tercera temporada. Ya sabéis que normalmente traemos aquí a personas interesantes para hablar de pues, temas relacionados con la historia directamente de temas históricos. Y hoy tenemos a un programa compañero. Ya sabéis que siempre hacemos los merienda fluzos, ahora estamos con los merienda cena, pero traemos un programa compañero de la 2, traemos siempre estamos con el problema del nombre, no sé si os Venga, a pasa. ver si lo decís bien, Chal. Venga, a ver si aciertas. ¿Quién es Los quién? pilares del tiempo y tenemos a Ah, vale. Pensaba que era por nuestros nombres. Ah, no, yo sabía que iba por el programa. Es que sepáis que hasta los guionistas ponían hasta el último capítulo los pilares de la Tierra. O sea que... Bueno, David tenía otro. A David se le cruzaba por otra cosa. Sí, no sé por qué yo decía siempre los pilares de la historia. Al Sí, a mí me redactar pasa una igual. historia siempre decía los pilares de la historia. Bueno, mira, otra opción. En cualquier caso, ahí siempre está el asunto. También tiene su gracia, ¿no? Y también su aquel. Para hablar hoy del programa tenemos a Leonor Martín. Hola, ¿qué tal? Y Buenas tardes. a Lidia San José, también con nosotros. Y bueno, pues nosotros, como sabéis, Isaac y David y Juan Jesús, Hola. que somos Ad Absurdo. Bien, dicho eso, creo que Isaac tiene unas pequeñas líneas para ubicar un poco a nuestras invitadas de hoy. Brevemente vamos a presentar a Leonor y a Lidia, que estaba pensando que si además en las dos pilar, el programa sería genial, porque sería las pilares del tiempo, las pilares de la historia, pero ya sería redondo, pero no es el caso. Hablamos de Leonor Martín y de Lidia San José. Leonor Martín, actriz de películas y series míticas, es decir, películas y series míticas como El penalti más largo del mundo y series míticas como Física o Química y El secreto de Puente Viejo. Es decir, si eso no es historia, es decir, Que venga Dios y lo vea. madre mía. Y bueno, además de eso, un poco por su enlace con la temática del programa, que es arquitecta por la Universidad de Alcalá, si no me equivoco, Sí. y aparte pues tiene un máster en comunicación arquitectónica, comunicación de la arquitectura también, que eso ahora nos lo va a explicar un poco también porque es curioso, y me hago una idea un poco de por dónde puede ir, pero es curioso y si lo desarrolla pues mejor. Y bueno, si no me equivoco, es tu primer proyecto como presentadora como tal. Mucha tele, mucho cine, pero primera vez que te pones al frente de lo que viene siendo presentar. Así que nos contarás tú ahora también tu experiencia respecto a eso. Vale. Y bueno, Lidia San José, pues más de lo mismo, otra gran actriz también de series muy famosas como A las 11 en casa o Aladina. Y Pues si eso no es historia. Y si eso no es historia, porque venga Dios y lo vea también, porque bueno, ya más recientemente, de la que me declaro fan absoluto, Paquita Salas, maravillosa, es historiadora también por la Complutense, es decir, su faceta, hemos hablado de Leonor como arquitecta, Lidia San José como historiadora, y ella sí que, si no me equivoco, tú sí que has participado en algunas cosas relacionadas con la historia, es decir, en algunas pequeñas documentales, en el de Reyes de España, si no me equivoco, y más recientemente en el de El corazón del imperio. Entonces, pues, lo mismo. Informado. Sí, Hombre, sí, claro. Súper informados. Claro. Bueno, y reina del pasapalabra, por supuesto. Hombre, por supuesto, ya tengo que volver. Ahora nos tienes que comunicar si conoces, es decir, si tienes constancia del récord de personas que más veces han participado y si no estás entre las 5 primeras, es decir... Te ofendo. Ahí. No, la verdad no tengo información de eso. Sé que hay mucha gente que ha ido mucho y quizá más que yo, porque claro, desde que vivo fuera se me complica un poco, pero es verdad que me lo paso tan bien y el presentador actual, Roberto Leal, es que es lo máximo. Lo máximo. Yo para mí es un día de vacaciones, como soy tan competitiva y los juegos me encantan, Leo lo sabe. Lo sé. Pues me lo paso súper bien. Volveré. Ese binomio de arquitecta y historiadora son las que conforman pues, este nuevo formato de televisión española de Los Pilares del Tiempo. Ya, pues, sin más dilación, que comience la entrevista. Y estamos muy acostumbrados a veros en televisión, a veros en el cine, y entonces a mucha gente le llama la atención cuando sale esa otra faceta de arquitecta y de historiadora. ¿Habéis tenido la oportunidad antes de dedicaros, de ejercer estas profesiones? Espera, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu especialidad? Porque estoy viendo por ahí atrás. Mi especialidad es la didáctica. Yo soy profesor de secundaria. Vale, porque me parecía prehistoria, arqueología, por lo que hay de todo. Ahí detrás hay de todo. Y hasta hay gorros nazis, ¿no? O... Nazis no. Ah, ¿no? Vale, hay perdón. varios ejércitos, pero nazis no. Vale.
Respondemos a sus preguntas, ¿no? Estaba mirando, perdón. No, preguntaba si habéis tenido oportunidades de ejercer como arquitecta o como historiadora antes de dedicaros a actuar. Pues en mi caso es la primera vez que se me presenta así como arquitecta y actriz, ¿no? en un proyecto y esta cosa de presentar y de divulgar hace que esas dos disciplinas confluyan, aunque realmente aquí Lidia y yo somos Lidia y Leonor, no estamos interpretando, pero bueno, sí hay esta cosa como de ponerse delante de la cámara y en algunas ocasiones en el programa sí que incluso interpretamos un poquito, ¿no? O sea, hay algo como de juego, ¿no? Pero antes de este proyecto nunca me habían llamado para hacer algo que tuviera que ver con comunicación frente a una cámara y que tuviera que ver con arquitectura. Sin embargo, como a mí me gustaba esto ya desde hacía tiempo y a raíz del máster este que comentabais, yo sí que inicié un proyecto por mi cuenta y riesgo junto con otros compañeros arquitectos en los que hablamos de arquitectura, o sea, es un documental en el que hablamos de arquitectura y la excusa es el espacio para hablar de cuestiones que nos interesan, que tienen que ver más con la sociedad, con el mundo en el que vivimos y en el que yo participo como actriz en la pieza, ¿no? Pero esto es un proyecto más autogestionado de alguna manera, nunca alguien me había llamado para decir, venga, vamos a contar contigo porque eres arquitecta y eres actriz, ¿no? Es la primera vez. ¿Se puede saber el nombre del proyecto? Sí, claro, el proyecto se llama Fin de Temporada. Es un documental que no está terminado, que está todavía en ciernes y que está rodado íntegramente en parques acuáticos abandonados en la península ibérica. Hay del orden de 40 parques acuáticos entre España y Portugal. Este es el inicio de la investigación que empezamos a hacer junto con Aida Navarro, que es una compañera arquitecta. Y bueno, es un proyecto que llevamos desde 2019 que empezamos a idearlo, 2020 a rodar, pero con la pandemia os podéis imaginar. Y bueno, ya tenemos ahí como un primer premontaje y estamos trabajando en el guión y bueno, hemos contado con entrevistas de gente especializada, pero eso ya es para hablar en otro momento porque no está ni terminado el proyecto, ¿no? Pero bueno, digamos que ese es un poco el origen, yo creo, también de esa unión entre estas dos disciplinas tan aparentemente alejadas, ¿no? o difíciles de unir. Hay ya un comentario de José Miguel que dice en el chat: hoy vi el primer programa de Los Pilares, impresionante el despliegue técnico y muy interesante la narrativa, muy bien llevado y muy natural. Mi enhorabuena a las dos y a todo el equipo tras las cámaras. O sea que ya... ¡Qué bien! Bueno, yo he de decir que felicidades a todo el equipo que está detrás de Los Pilares porque ese despliegue que se ve no es real. Se ha hecho con un presupuesto muy ajustado y parece una superproducción. Y eso es gracias al equipo que se ha dejado la piel. Yo nunca he estado en un proyecto donde la gente haya trabajado tanto, todo el mundo, desde los de abajo, que son los que siempre curran, a los jefes. Ha estado todo el mundo trabajando salvajemente y creo hasta hace 2 días además, o sea, es que se han terminado de entregar el último programa hace relativamente poco y aunque Lidia y yo ya no estemos, digamos, aunque bueno, hemos estado locutando, ¿no? Hasta hace 4 días, pero es verdad que el equipo técnico y el equipo artístico, bueno, en general y de producción y de todo, se han pegado una currada para el tema del escáner, que es una barbaridad de trabajo, que ya si queréis luego también hablamos un poco del tema, porque efectivamente es muy vistoso y parece, pero claro, el trabajo que hay detrás es ingente. ¿Y tú, Lidia, habías podido dedicarte a algo relacionado con la historia? La pregunta me ha hecho mucha gracia antes de trabajar como actriz. Yo empecé a trabajar como actriz a los 11 años, así que... Bueno. No tenía... Había hecho en general, pero sí. Siempre supe que iba a hacer carrera universitaria, que era buena estudiante, que se me daba bien estudiar y como a los 3 años entras en la guardería, pues yo solo sabía estudiar y trabajar como actriz. Y de hecho para mí fue un flash cuando acabé la carrera de ¿ahora qué hago con mi vida? Si no sé hacer otra cosa que estudiar y actuar. Entonces, obviamente yo no elegí la carrera hasta que hice selectividad prácticamente. O sea, sí, en COU, yo creo que tercero de BUP, COU, soy el último año de esa generación. Para los que lo estáis viendo jovencitos, primero, segundo bachillerato. Ahí es cuando ya tuve más claro que... Pero mi lista era muy rara, tenía historia primero, geológicas después, luego matemáticas, o sea, era como un compendio porque solo sabía que quería hacer una carrera universitaria. Y por lo que me decanté por historia es porque te da más cultura general.
y lo veía un poco asociado, bueno, pues para que me ayudara a preparar personajes históricos y así, cosas que luego no he hecho, pero bueno. Y lo primero que hice fue para el canal de historia 18 documentales sobre la historia de los reyes de España, que lo hice al poquito de acabar la carrera, como un año después de haberla terminado, 2. Y luego ya hasta el año pasado que hice lo de Movistar y ahora lo de Televisión Española. Bueno, sí, he dado unas conferencias también en la UNED, pero siempre cosas así como se dice ahora, random, ¿no? Que salían de pronto. Digamos que no es competir. A mí la enseñanza no es algo que me guste, porque ahí sale uno de mis mayores defectos, que es que soy un poco nazi con la gente, con la ignorancia elegida. Entonces, a mí me pones con adolescentes que no quieren estudiar y que están haciendo... Y no. Ya. Cuando quieras te llevo a clase y lo tienes delante. Bueno, no, es que la puedo liar. Otra cosa es la gente que le cuesta y que de verdad le cuesta, sí. Pero cuando la gente puede y no lo hace, me sale la señorita Rottermeier. No sabemos de qué nos hablas. Porque os dedicáis los 3 a la enseñanza. Sí, también. Valientes. Ya te digo, admiración. Valientes no, que queremos comer. Claro. Bueno, tampoco hemos elegido una carrera, que es lo que yo siempre digo, que historia era supuestamente mi plan B, pero que era un plan B que tampoco tiene salidas. Tampoco es que nos hayamos ido a algo en lo que nos fuéramos a forrar. O sea, no. Sí, no es para hacerse rico. Bueno, nosotros tenemos una pequeña anécdota, y es que precisamente pensando en el condensador de flujo, la primera presentadora que se nos vino a nosotros a la cabeza fue Lidia. Toma. Y de hecho a nosotros nos dieron la oportunidad de proponer presentadores, pero claro, nosotros somos el último mono. Tampoco tenemos mucho peso. Y creo que fue Isaac el que sacó el nombre. Yo en ese momento no tenía ni idea de que fuese historiadora. Y fue él el que lo dijo y empezamos a investigarte un poco y dijimos, pues la verdad es que nos encajaría aquí. Raquel es fantástica, ¿eh? Lo hace... Sí, pero muchas gracias, me hubiera encantado, la verdad. Ya habrá más oportunidades. Seguro. Claro. Bueno, Los Pilares del Tiempo ha tomado el relevo de Condensador de Flujo literalmente porque se emite a la misma hora, los mismos días de la semana, pero además ha venido a coincidir con una serie de programas que se están haciendo, tanto de historia como también de arquitectura, en la 2. O sea, parece que ha empezado una puesta en valor del patrimonio interesante, y lo que no sabemos es si esto es una moda o si ha venido a quedarse. ¿Vosotras qué pensáis? Pues yo justo lo pensaba el otro día, porque de repente está el programa de Los Pilares del Tiempo, pero también este de Jardines que presenta Arturo Franco, que fue profesor mío, de hecho, en el máster, Escala Humana, que también es de arquitectura, y hoy de historia, que me encanta la historia, había visto mucha más oferta, en general en la televisión, no hablo solo de televisión española, creo que siempre ha habido como más documental, más programa, pero de arquitectura, saliéndote del mundo romano ahí, ¿no? Como de la ruina y todo este rollo, no se veía mucha más oferta. Y me está sorprendiendo para bien que los últimos 3-4 años parece como que se ha puesto... Creo, puede ser, lo pensé, será algo de moda que como empezó, pero bueno, todas las cosas que gustan empiezan por moda y luego habrá que ver, ¿no? Yo creo que ya llevamos una tendencia como para que esto aguante, y la realidad es que Los Pilares del Tiempo ha funcionado muy bien a nivel de audiencia, a nivel de comentarios que nos están llegando de gente muy diversa de profesión, de edad, de intereses, ¿no? Entonces yo no creo que sea tanto una moda puntual, sino que parece que es algo que quizá nadie antes se había percatado que nos afecta a todos, ¿no? Los espacios en los que vivimos y cómo esos espacios se han pesado a lo largo de la historia y cómo podemos aprender de cómo vivimos en el presente o incluso de cómo podemos vivir en el futuro. Entonces, bueno, así como parece que los programas culturales de música, de teatro, de cine, parece que estaban más dados por sentado, ¿no? Parece que la arquitectura y la historia y esta unión, pues no sé, pues parece que también funciona, ¿no? De hecho, fuera funcionan mucho. En Inglaterra, la BBC, todos estos programas que luego se exportan y nos los comemos con patatas porque son maravillosos, pero es que Los Pilares del Tiempo no tienen tampoco mucho que envidiar a este tipo de programas. Bueno, el presupuesto, obviamente, pero más allá de eso, con lo que tenemos y los medios que tenemos, creo que está muy bien. Yo espero... perdón. No, sí.
creo y espero que no sea una moda. Para mí mi prueba es lo que hablábamos de los documentales que hice sobre la historia de los reyes de España, que los hice hace 14 años prácticamente, y ahora sé que está en podcast, porque de repente me avisó un amigo que los estaba escuchando. Entonces sí que se están adaptando a las nuevas tecnologías, pero hay mucha gente que le apasiona la arquitectura y la historia, y las plataformas, los podcasts, todas estas nuevas fórmulas que están apareciendo hacen que haya mucho más opción para todo el mundo que le guste todo tipo de cosas. Yo creo que esta nueva era en la que estamos entrando, creo que nos va a favorecer. Yo creo un poco que las redes sociales han permitido que mucha gente que de otra manera no tenía acceso a la televisión o a los podcasts, etcétera, que son profesionales pues desde la geología, la arquitectura, en fin, cosas que en principio a lo mejor parece que no tenían demasiada presencia en los medios, gracias a las redes sociales que se ha visto que hay un interés y que, bueno, que gente que nos interesa la arquitectura de repente se lee un hilo de arquitectura y se queda tan tranquila y dice, mira qué guay, qué interesante. Y quizá la propia televisión, los podcasts o las plataformas como comentabas están un poco viendo eso y diciendo, mira, aquí parece que hay demanda, vamos a hacer programa. Entonces ahí hay una especie de simbiosis que está interesante. Sí, yo creo que el problema de la historia y por lo que a mucha gente no le gusta es porque no la explican bien. Yo siempre digo que es como abrir una revista de cotilleo y eso a la gente le encanta. Entonces hay historias maravillosas, anécdotas estupendas. ¿A quién no le va a gustar? O no? Por ejemplo, los libros de Almudena Grandes, que muchos te describen muy bien cómo era la sociedad, cómo era una sociedad en guerra, en esa guerra civil, te hacen meterte en ese mundo y eso a la gente sí le gusta. El problema no es que no guste la historia, sino cómo se suele contar, y creo que ahora hay programas, y meto a Los Pilares del Tiempo y al Condensador de Flujo en esto, en contarlo de manera diferente y que a la gente le empiece a interesar. Bueno, a diferencia del Condensador de Flujo, que es un programa completamente sedentario, en el que no salimos del plató prácticamente, salvo Miguel Iríbar, vosotros habéis tenido que viajar muchísimo. Sí. ¿Qué tal ha sido la experiencia? ¿Agotadora? ¿Ha merecido la pena? Agotadora. Maravilloso, pero agotador. Muy, muy, muy duro. Perdona que me adelante aquí otra vez, Leo, pero este es el tema. Es su tema. Sí, creo que para las dos, ¿no? Ha sido lo más duro que hemos hecho en nuestra vida, porque a ti un monumento te lo dejan un día y no te lo dejan más. Entonces tienes que acabarlo sí o sí. Te lo dejan unas horas, de hecho, en muchas ocasiones, ni siquiera una jornada entera. Nos ha supuesto trabajar a veces de sol a sol y sábados y domingos incluidos. O sea, la grabación ha sido... Por eso digo que el equipo se ha dejado la piel, todo el mundo. O sea, maquilladoras, cámaras, producción, directores, en edición, todo el mundo. Han trabajado una barbaridad. Se luce más, pero ha sido muy duro. Y a la vez muy bonito, porque hemos visto unas cosas espectaculares. Sí, yo creo que con el tiempo al final te acabas no olvidando de todo lo malo, porque la paliza yo creo que todavía la seguimos un poco... Yo tengo una necesidad de vacaciones ya tremenda y esto lo terminamos de grabar en marzo, pero sí, en marzo, ¿no? Pero hay como... Bueno, ¿no? Ha sido un tute fuerte de poco descanso y tener que correr mucho para grabar. Pero bueno, se medio olvida porque hemos realmente estado en sitios que yo no conocía, muchos de ellos, y que, aunque a muchos de ellos también los conocía, no había accedido a lugares donde hemos entrado gracias al programa, ¿no? Entonces, bueno, lo comido por lo servido, yo creo que acaba ganando un poco también la buena experiencia, ¿no? Dentro de todo. Claro, y aquí yo tengo una duda un poco técnica del making of, de cómo lo hacíais, porque imagino que hay localizaciones que se repiten en varios capítulos, entonces imagino que las grabaríais en un mismo día. De hecho, Leonor, sí. Tú hacías la broma estando en la Alhambra, en el programa de Carlos I. Justo. Decía, si cruzo esta puerta, me voy a otro capítulo de Los Pilares del Tiempo. Eso es. Sí, de hecho me estaba acordando de ese caso de Granada, cuando grabamos en la Alhambra, que grabamos para el primer programa, el de Al-Ándalus, y el de Carlos V, cuando grabamos en el Palacio. Y quiero recordar que en Valencia también hemos grabado para el capítulo del Cid y para el capítulo del Santo Grial, ¿no? Entonces sí, claro, aquí lo que se trata es de empaquetar localizaciones, aunque no se esté grabando en orden cronológico con respecto a emisión, ¿no? Por no tener que volver de nuevo a la localización. Entonces sí, había jornadas que nos cambiamos de ropa... ¿Qué? ¿Gótico no era también Catedral de Valencia? Tú grabaste en la Lonja de Valencia.
Eso Sí, es. sí, En sí. Valencia había de 3 capítulos. Sí, De la lonja, o sea, del gótico, del Cid y del Grial. Y Entonces esta se puede cosa hacer de estar... se puede hacer eso sin volverse loca. Porque no Sí, estamos muy bien de la cabeza, o sea, claro. la culpa ha sido, antes estábamos bien. Yo que tengo mucha memoria fotográfica, según me veía vestida decía, vale, ahora voy del Cid, venga, pues ahora toca hablar de don Rodrigo Díaz de Vivar, ahora, ostras, vale, espera, Lidia, pero ¿por qué vas así vestida? Ah, vale, ok, caray, que... Entonces, bueno, ya está, no pasa nada, al final hemos ido a un ritmo tan loco que al principio costaba mucho acostumbrarse a eso, a tener que estudiar tan rápido, soltar tanto texto a cámara, que es algo que como actrices pues es como lo prohibido, mirar a cámara, ¿no? O sea, y esto es todo lo contrario, mirar a cámara, hablar mogollón, tan, sé qué, entrevistar a gente, y yo al final yo creo que habíamos entrado en esta dinámica y todo era mucho más fluido, ¿no? Entonces tener que cambiarte 3 veces de ropa para, o bueno, igual en un día no 3, pero sí 2 y tal, ya era como, ¿no? Lo menos malo yo creo, ¿no? De todo. Era hasta divertido. Y en línea de lo que estaba diciendo Leonor antes, ¿qué sitio habéis descubierto o redescubierto que os haya dado un escandalazo, ya sea por arquitectura o por historia, por lo que sea? Para mí estar en los subterráneos de la Alhambra fue algo impresionante, porque nunca había estado. Cuando vimos también lo que había detrás del altar mayor de la Catedral de Toledo, ver una imagen que hace 500 años que nadie ve, me parece impactante. Y luego el triforio de la Catedral de Girona, es que te puedo decir 1000 sitios. O sea, es que es verdad, es que lo que dice Leo, vivíamos de estandalazo en estandalazo. El castillo de la Mota, que saldrá en el próximo capítulo, para mí fue el de Peñafiel. O sea, sitios que ni te imaginas que existen y que son espectaculares. Pero creo que prácticamente de cada sitio, o sea, no ha habido ningún sitio que haya visto y que haya dicho, porque por ejemplo, yo el que más conocía y que había ido mucho era el monasterio de Yuste. La primera vez fui con el colegio, he ido con la familia. Al ser de un pueblo de Ávila, de la Sierra de Gredos, no nos pilla muy lejos, entonces hemos hecho varias excursiones con mi familia y para mí fue muy emocionante haber ido con el colegio y que me lo explicaran los profesores y después poderlo explicar yo para un programa. Hubo ahí como un viaje interior bonito. Sí, yo me pasa un poco como a Lidia, creo que ha habido lugares especiales, o sea, hay cosas especiales en cada lugar, pero sí recuerdo 2 momentos claves que tienen que ver con lo sonoro, que hemos tenido la oportunidad dentro del programa, en el capítulo del Camino de Santiago fue uno de ellos, que pudimos escuchar a un grupo de monjes del monasterio de Leire, que nos cantaron en canto gregoriano, por el que el capítulo estaba enfocado al Camino de Santiago a través de la música, ¿no? Entonces tuvimos un momento de estendalazo brutal porque eran 9 de la mañana, el silencio y la reverberación de ese lugar y esos que serían 15, 20 monjes dedicándonos ese momento que fue brutal, de bonito, de piel de gallina. Y luego otro momento que recuerdo, que ya estaban cerrando la Catedral de León. Ya de hecho estaba fuera todo el público, nos dejaron grabar los últimos planos recurso, así que no tenía ni siquiera sonido, era simplemente pues detalles de las vidrieras y demás, y de repente empezó un ensayo de un concierto de órgano que iba a haber esa tarde en la catedral. Y claro, cuando empezó a sonar aquel órgano y reventaban las vidrieras casi, era como, pero qué barbaridad es esta, ¿no? Entonces, momentos así de redescubrir esos monumentos que, bueno, Leire yo no lo conocía, pero la Catedral de León sí, de repente es verlo con otros ojos, ¿no? Y de otra manera, y también acompañada de alguien que te lo explica también, que hemos tenido mucha suerte también con los expertos, que han sido personas que han sido muy didácticos también, ¿no? Entonces, sí, no sé, se me ocurren un montón, pero yo creo que esos 2 son los de lagrimitas, sí. O llanto. Sí, o lagrimones, porque con los monjes nos echamos a llorar literal y pedimos que lo cortaran y todo, porque era como, joder, vamos a aparecer aquí 2 beatas en primera fila llorando. Pero bueno, sí, muy lindo. Hay una cosa que muchas veces comentamos entre nosotros, y es que cuando nosotros metimos un poco el pie en el mundo de la televisión, nos damos cuenta de que muchas veces se mandaba a grabar a alguien que en realidad no sabía lo que estaba grabando, ¿no? Que no valoraba la suerte que tenía de estar ante una pieza. Claro, vosotras sois muy conscientes de lo que tenéis delante y habéis tenido la oportunidad de ver documentos
que el resto de los mortales Sí. no podemos ver, Bueno. tenéis acceso a sitios que los turistas no pueden ver, o sea que sois una auténtica privilegiada. Esto Sí, me sí. recuerda. Yo intentaba ver, o sea, ya hay una broma en el grupo, porque yo cada sitio que nos decían que estaba prohibido, intentaba hacer lo posible porque nos dejaran subir, porque sabía que pues, si voy de turista no tengo la oportunidad. Entonces, por ejemplo, en la Aljafería de Zaragoza, que es fascinante, en el Salón del Trono está arriba el Matronium, y decían, es que solo pueden subir 2 personas, y yo, no importa, el experto y yo, el cámara graba desde abajo y luego al revés, y así se hizo. O, por ejemplo, Leo grabó con... en la biblioteca de Silos, que era impresionante, y claro, ahí yo no grabé, entonces antes de irme pedí por favor al monje que me llevara a verlo. Es que eso fue otro momento de llorera, porque nos dejaron manipular, incluso, que a mí me daba un pavor tremendo. El primer libro escrito en Europa en papel, que no fuera, digamos, piel de cordero o piel de tal, ¿no? O sea, los primeros papeles que llegaron a Europa, eso era un libro del siglo XI. Y claro, imagínate, ahí en la biblioteca del monasterio de Silos, se me había olvidado mencionarlo, esto fue otro momentazo también tremendo, ¿no? Y no solo verlo y hablar de ello, sino poder tocarlo, poder incluso eso, fijarte en pequeños detalles de dibujos obviamente hechos a mano, ¿no? Es una cosa como bellísima, ¿no? O sea, objetos de un valor que no se pueden calcular, obviamente, y luego todo lo que hay en esa biblioteca que es vamos, una barbaridad. Entonces también. yo me escapé de mi grabación antes de irnos y fui corriendo a que me lo enseñaran. Retrasó que nos fuéramos de vuelta a nuestras casas para que ella pudiera ver lo que yo había visto, porque ella tiene que verlo todo y todo lo que yo hago lo tiene que hacer ella también, porque como bien ha dicho, es muy competitiva. Entonces somos como 2 hermanas. Ya que tú has tocado el libro, pues yo también. Sobre todo porque sé que si yo voy un día a Silos no me lo van a enseñar. Entonces es verdad que cuando vas a grabar todo el mundo está muy de buenas. Claro. Y en pro de todo. Entonces igual yo veía guiones y era como... Era la oportunidad. No me puedo creer que me voy a perder ese jole o qué suerte que vas a no sé dónde. Entonces, si estábamos en la misma localización, sí hacía lo posible porque a mí aparte los libros me fascinan. Biblioteconomía hubiera sido otra de mis pasiones. Pero ¿utilizabas tácticas mafiosas un poco o intentabas camelarte a la gente para que accediesen a tus...? No sabes todo lo que he utilizado. ¿Te encontraste con algún no? De verdad que dijeron, mira, me he probado y aquí ya me han dicho que no. No, es que yo tengo se me da muy bien hacer de niña buena. Y te consigue todo lo que te propones. Un poco sabes a quién le estás y con qué... O sea, hay un sitio del que no voy a decir el nombre, pero que no se me hubiera ocurrido pedir nada. Porque no estaban muy por la labor. Creo que ya sé a qué... Claro. Del que ni no se despidieron, no se echaron así de mala gana. ¿Es que grabaste ahí en el Valle de los Caídos? No, fíjate. Pero no, un sitio además donde la gente es encantadora, lo cual me resultó muy curioso que en ese monumento no lo fueran, porque sí está en una población donde la gente es maravillosa. Pero en general, quitando ese, ha sido impresionante lo bien que nos han tratado en todas partes. Bueno, yo quien me lea un poco en Twitter sabe que no soy muy fan ni de la monarquía ni de la iglesia, y he de decir que espectacular, ¿eh? El trato en cada sitio que hemos ido, o sea, el de Anne de Toledo es ya nuestro amigo. Sí, nos ha tratado increíble. El monje de Silos que me llevó a ver, un señor, tenía 3 años más que yo, pero como le ves así, pues te da la impresión de... También un chico maravilloso, encantador. Hemos tenido mucha suerte en cada monumento. Es verdad que nos han puesto facilidades tras facilidad. A lo mejor era un poco complicado antes de llegar porque no te conocen, no saben cómo vas a tratar el patrimonio, no saben realmente con qué intención vas. Entonces estaban un poco reacios a veces antes de que llegáramos, pero una vez allí, la verdad que impresionante cómo nos han tratado en todas partes. ¿Ha habido alguna...? Porque entiendo que como a veces no ibais al mismo sitio, ¿os habéis quedado con ganas de ver algo que vio la otra? Claro. Yo sí. Todo el rato. Todo el rato que nos separábamos. Tal cual, efectivamente. Sí, mira, a mí me pasó con Juste, que lo conozco muy bien también, y de hecho he estado allí pues en 2021, todavía, o sea, ya había empezado todo este rollo del COVID, y fui hace nada. Pero claro, es que ese sitio es como para ir las veces que quieras.
y me dio mucha rabia no poder estar allí. Bailo, Claudia, por favor. Bailo, Claudia, que estuve yo, sí, y eso te lo perdiste tú. Ahí no pudiste llegar, ¿eh? Menos mal que a los baños de Jaén llegué, porque eran espectaculares. Es verdad. Pero desde... Mira, otra cosa que me dio rabia, Almagro, por ejemplo. Sí. Se nos ha desconectado alguien. Si ha caído Isaac, supongo que la volverá, no. Espero que no se haya hecho daño. No creo. Bueno, y hablando de experiencias, yo cuando nos íbamos a entrevistar la primera vez, yo ya tenía a Leonor como la especializada en el subsuelo, porque en todos los programas que se habían emitido hasta ese momento, tú te metías en algún tipo de subsuelo y de repente en el último coges y subes a la Catedral de Burgos, a lo alto de la Catedral de Burgos. Y yo pensaba, madre mía, qué experiencia también para un arquitecto estar ante un arbotante de la Catedral de Burgos, ¿no? En Córdoba también estuvo caminando por el tejado. Creo que ahora... Leonor, es que estás como la imagen estática o a lo mejor soy yo. ¿Hola? Sí, se te oye, o sea que puedes hablar, a lo mejor luego la imagen... ¿No me veis? La imagen está un poco... bueno, pues... Bueno, tírale. Vale, sí, sigo. Sí, mira, para mí, ahora que dices de arbotantes, para mí fue la mezquita de Córdoba donde casi me caigo de espaldas ahí arriba en la cubierta, porque, bueno, ya sabéis, ¿no? Ahí los arbotantes que es que atraviesan la cubierta de la mezquita y eso es una cosa como de, bueno, no sé, verlo desde ese lugar, desde esa perspectiva, impresiona una barbaridad. Y sí, luego en tantas otras cubiertas que nos hemos subido, pero es verdad que en los primeros programas hacíamos mucha broma, ¿no? Porque somos dos equipos, el equipo rosa es el de Lidia y el equipo verde es el mío, porque así etiquetan las cámaras y los micrófonos y esas cosas, no por otra cosa. Y teníamos la coña de que el equipo verde éramos los que nos metíamos en todas las cuevas, en todas las acequias, allí donde hubiera agua, gruta y como frío, ahí estábamos. Y que el equipo rosa era el que se metía en los hammams, en los baños, porque dio la casualidad que hubo una racha que yo decía, pero yo no paro de mojarme los pies. Me lo quitaron. O sea, yo tenía varios jamanes y me quitaron. Sí. Ya después de bañarme una vez ya no me dejaron más. Una pena. Pero bueno, fue una experiencia increíble, ¿eh? Sí que es verdad que en la Alhambra recorrer esa conducción de agua, que son 50 y tantos metros de longitud, en los que no entras de pie, tienes que ir a gatas, ¿no? Porque obviamente eso no estaba pensado para que entraran personas, sino para que discurriera el agua. Cuando me lo dijeron en un principio, yo dije, sí, para adelante, si yo no soy claustrofóbica ni me da mal rollo, pero claro, cuando te ves ahí dentro dices, ostras, ¿en qué momento? Pero bueno, también es una manera súper interesante, yo creo, para entender cómo está construido y cuando tú estás dentro y el escáner al final te permite también verlo dentro, yo creo que eso es lo más espectacular, ¿no? Y en general en la Alhambra descubrir toda esta parte subterránea de las mazmorras donde está Lidia, de los aljibes, todo esto es lo sorprendente, ¿no? Porque al final los palacios nazaríes, quien más o quien menos los ha visitado, el Palacio de Carlos V también, ¿no? Pero ver esa parte subterránea menos conocida fue un lujazo. Yo cuando veáis el capítulo de mañana voy a bajar tan profundo que me van a tener que subir los bomberos, no os digo. Cierto. Y por cerrar esto de la experiencia, Leonor, por favor, sé totalmente sincera con la pregunta. A ver. ¿De verdad está bueno el garum? Yo no dije que estaba bueno el garum. Bueno. Pero tampoco dijiste que estuviese malo. Dije, está fuertecito. Sí. Mira, el garum para mí es como meterte una cucharada de salsa de soja así a palo seco. ¿A que nunca lo harías eso? Pues es eso, o sea, está rico porque yo eso me lo imaginaba con un poco de sushi o con un poquito de carne o de pescado, un ceviche así, increíble, pero claro, meterte una cuchara es algo totalmente salado, muy fuerte. De hecho, hay una toma falsa que no sé si podremos en algún momento publicar, que es antes de lo que se ve emitido, nos entra un ataque de tos brutal a Esperanza y a mí, empieza ella y ella estaba ahí como con una cara de tal hasta que ya no puede aguantar más porque aquello era terrible. Entonces, no, así a palo seco no está bueno, pero yo creo que con un poquito de algo de acompañamiento es una salsa riquísima. Yo lo he probado con pan y no es mejor, no mejora. No. Yo creo que hay que acompañarlo de algo que lo mate un poquito más, ¿no? Y poquita cantidad, así como una gotita, un alguito poco, sí.
Bueno, Esto nos habla de cómo estaban las papilas gustativas de los romanos en aquel momento. Claro, también. Sobre la asesoría histórica, ¿quién la hace y qué relación habéis tenido con esa persona? Su nombre es Lidia, que yo soy malísima. ¿Teresa? Creo que sí, o sea que imagínate. Hemos tenido muy poca Unamuno, relación pero con es ella. familia de Unamuno, pero Sí, no la hemos es familiar de Unamuno, entonces se apellida Unamuno, no sé si de primero o de segundo, pero como veis, Pues es nieta, ¿no? no la conocemos conocido. personalmente. ¿Puede ser Mercedes? Mercedes. Puede ser. Sí, Mercedes, no Teresa, perdón. Mercedes Unamuno. Sí, yo para los nombres tampoco soy muy buena, como habéis visto. Soy terrible. Es que claro, sobre todo cuando no conoces a nadie, a alguien, Claro. no... Pues eso. Nos han dicho que es simpaticísima, eso sí. Que es una mujer encantadora. Ni siquiera os la han presentado, ¿no? No. No hemos Iba tenido. a venir a uno de los viajes, pero no pudo. Tengo la sensación, igual me equivoco, que no vive en Madrid, que es donde vivimos nosotras, entonces creo que por eso no nos hemos visto. Que creo que trabaja, digamos, de manera telemática. Es mi sensación, igual me equivoco también, pero no nos hemos conocido. Esa es la, en resumen, no la conocemos. Y luego también han sido asesores y asesoras todos los expertos y expertas que hemos tenido, porque es verdad que cuando hablábamos de un monumento con un experto o una experta en concreto, que era, en general se conseguía la persona que más sabía sobre ese monumento, con lo cual, ¿quién mejor para asesorarte históricamente? Eso está bien porque por nuestra experiencia, los tiempos de la televisión no son propicios para eso, porque cuando buscas a un experto hay tan poco tiempo de anticipación que al final esa persona no puede, está en un congreso en no sé dónde y hay como 1000 expertos que van pasando hasta que al final das con uno que sí que puede. A todo esto añadir el COVID. Claro. Ajá. Yo creo que nosotros no lo sé directamente porque nosotras no nos hemos ocupado de mapear personas expertas ni de contactarles, pero quizá hemos tenido suerte porque como nos hemos desplazado a los lugares donde esas personas trabajan, no es tan difícil como traer a Madrid, que parece que todo pasa en Madrid, pero gente que trabaja fuera de Madrid, ¿vale? Entonces, claro, nosotras nos hemos movido, nos hemos ido a la Catedral de Burgos y hemos estado con una historiadora del arte experta en vidrieras de la Catedral de Burgos, que es burgalesa, ¿no? Entonces es gente que trabaja en la universidad de allí y luego trabaja, ella en concreto, Pilar, trabaja además en Estados Unidos, profesora en mogollón de sitios, pero bueno, nos hemos acercado a esos terrenos, ¿no? A esos territorios donde esas personas están operando, arqueólogos igual. Esperanza trabajaba en Baelo Claudia y en tantas otros, en Itálica, si no recuerdo mal también. Entonces, bueno, son personas que están, digamos, nos acercamos nosotros. Itálica, otro sitio maravilloso. Entonces, bueno, quizá por ahí también es más fácil por el formato en el que trabajamos nosotras, ¿no? Que Llebra de Basa. es más desplazarnos. Llebra de Basa, sí. Me acuerdo. Qué barbaridad. Ya, es que la lista es tremenda. Y en el programa se os ve especialmente cómo es precisamente cuando entrevistáis a los expertos. También entiendo que por el conocimiento previo que vosotras tenéis. Entonces, la pregunta es, ¿habéis tenido la oportunidad de meter vosotras algo de cosecha propia? ¿O los guiones venían muy cerrados y tenéis que seguir? No. De hecho, no ha habido un solo día que el guión fuera tal cual nos llegó, ni uno solo. Porque llegas al monumento y de repente las cosas no son como parece, no hay, lo mismo que decís, ¿no? Hay muy poco tiempo para asesoría histórica, entonces de repente hay fallos que hay que corregir en el último momento. Con lo cual, no ha habido un solo día que el guión fuera tal cual. Y luego nosotros teníamos la libertad de hacer las preguntas que consideráramos. Y también según lo que el experto te iba dando, es que de repente te iba contando cosas interesantísimas y era más interesante preguntarle otras cosas que seguir el guión. Claro, para mí esa es la parte más complicada, porque yo nunca había entrevistado a nadie, no soy periodista, no... Y eso fue uno de mis retos. De hecho, o habéis tenido que formar un papel también como entrevistadoras que hasta ese momento no teníais. Y que no nos ha dado tiempo a formarnos, ha sido llegar ahí, como le digo a Leo, hemos entrado por la puerta grande, porque directamente en la televisión nacional, con algo que no hemos hecho nunca, y en prime time, o sea, ha sido muy, muy loco, no ha sido de, ay, pues mira, me hago un máster, y entonces ya aquí practico, porque los máster no, ha sido de, adelante, y que sea lo que tenga que ser.
Sí, la verdad es que ha sido un aprendizaje sobre la marcha. Yo veo el primer programa, que es el primero que grabamos, y está muy bien, pero claro, yo veo pues esa rigidez quizá, ¿no?, del principio, de pues lo que os decía, de no estar sueltas hablando a cámara, o de que las preguntas son, ¿no?, estar como buscando siguiente pregunta, ¿no? Casi que no estás escuchando al entrevistado o a la entrevistada, que la clave es olvidarte del texto en ese momento y estar pendiente y escuchar, ¿no? Y luego ya si no, el director te dirá, corta, oye, acuérdate, pregúntale esto, venga, retomamos, y vuelves a grabar, ¿no? Pero al principio es como esta cosa de cumplir, ¿no?, y de hacerlo bien, que estábamos más tensas, ¿no? Yo, vamos, hablo por mí, a Lidia yo la veía estupenda, pero yo a mí me veía como súper rígida, ¿no? Y luego ya en el segundo, tercer programa ya es como que todo eso empieza a encajar y empiezas a encontrar esos lugares donde sentirte más libre, ¿no? Y además es que desde el minuto 1 nos dijeron, preguntad lo que os dé la gana. De hecho, Antonio siempre dice, Antonio es productor ejecutivo y director del programa, poneos preguntonas pero pesadas, o sea, ya habrá tiempo para cortar. Todo lo que se te ocurra, pregúntalo. Todo lo que no entiendas, porque si no lo entiendes tú, no lo va a entender el espectador. Si te surge un no sé qué porque has visto ahí algo que te llama la atención, pregúntalo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos libertad total, incluso libertad para proponer pequeñas aportaciones fuera de las entrevistas. Pues recuerdo en el Palacio Real, que es un edificio que conozco bien, que además hace poco estuve en la exposición de que se hizo aquí en Madrid sobre Sabatini, y yo le decía a Aitor, al otro director, oye, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo otro, que yo creo que se pasa por alto y por si acaso en la entrevista no sale, y abiertos totalmente a aportar. Si luego lo bueno de la tele es que como se puede cortar, luego igual lo cortan, ¿no? Se ha cortado mucho. Pero sí, nos han dado libertad absoluta para proponer, para sumar, y bueno, y cuando no se podía, pues no se podía, y si se podía, para adelante. Entonces sí, en ese sentido muy libres, yo creo, ¿no? Y la otra estrella del programa ha sido el escáner. Sí. Que el escáner aparece continuamente, y de hecho cada vez que se habla del programa, fuera en entrevistas, en reportajes y demás, siempre se hace énfasis en la novedad que supone el uso de ese escáner en la televisión española. Uh-huh. ¿Eso se hacía también durante los mismos rodajes a los que ibais vosotras? ¿O eso había trabajos previos? No, Jorge Miranda, hombre, nos lo encontramos por ahí y de repente era como, Jorge, que sales en plano, espérate, no podemos pasar ahora por aquí que está escaneando. Sí, Scanner Boy, por supuesto. Por supuesto. Sí, o sea, eso que se ve que es tan espectacular lo escanea una única persona. O sea, eso es muy fuerte. Cuando yo lo cuento, la gente alucina. Una única persona que va con ese cacharro, que es como tiene el tamaño de una cámara de fotos y un trípode, y depende del sitio, pues es ese escáner, otro más chiquitito que puede meter en sitios como más pequeños y tal, pero lo hace solo él. Entonces él se recorre el monumento, a veces va por delante del equipo de grabación, a veces va un poquito por detrás, dependiendo, él tiene como su plan aparte, pero muchas veces coincidíamos en rodaje, y lo que decía Lidia, teníamos que esperar a que él terminara de escanear para grabar, o al revés, ¿no? Nos molestábamos mutuamente, y luego él hace también todo el trabajo de procesamiento de esas imágenes, que eso es horas también de trabajo, que no lo sabe nadie, yo tampoco lo sé, nunca le he preguntado, pero creo que es una barbaridad. Pero después de escanear se iba de cervezas, antes de pasarlo al ordenador. Durante la grabación tenía algo más de tiempo, luego ya no, luego ha tenido mucho menos. Sí. Y sí, no, es un trabajo brutal, y luego hacer todo lo que es el montaje de esos planos, los vuelos de cámara que se hacen para que tengamos como esa perspectiva casi de pájaro que se mete por los edificios, hacer todas las secciones de muros, de plantas, de todo eso es más trabajo aún. Bueno, claro, y cuadrarlo. Junto al dron, para tener la maqueta total del edificio, hay también un dron, que es Mike, que es de Murcia, nuestro dronero es de Murcia. Sí, es verdad. Sí. Michael. Los murcianos estamos en todas partes ya. Sí. Lo que desde luego va a tener es una base de datos de monumentos y edificios históricos escaneados brutal. Tremenda. Pero brutal. Eso también yo creo que no tiene precio, porque muchos de ellos ya estaban escaneados. Además nos constaba cuando íbamos a grabar que algunos gerentes o gestores del espacio nos decían, no, aquí ya esto ya lo tenemos, porque pues han hecho rehabilitaciones y es una herramienta realmente para poder tener constancia del estado de un edificio, sobre todo histórico, ¿no?, que cambia tanto con el tiempo. Pero muchos otros no.
Entonces, claro, eso es un material que, bueno, entiendo que quien es dueño de ese material es Televisión Española, pero que yo creo que si hay instituciones de investigación, universidades, qué sé yo, investigadores que están interesados, yo creo que es una base de datos maravillosa para poder seguir aprendiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo personalmente, la verdad es que cuando vi el programa, el escáner no me parecía lo más destacable sino a mí, yo veía el programa y lo que más me atraía era el enfoque que se hacía, porque era novedoso tanto los espacios en los que entrabais, la forma de presentarlos y sobre todo los hilos conductores que se iban montando, que cuando ves el primer programa parece que todavía no lo tienes muy claro, pero una vez que ves el segundo, el tercero, ya ves ese tipo de hilos conductores y ahí es donde ves que el programa destaca por otros motivos más allá del escáner. A mí lo del escáner ya llega un momento en el que hasta hay momentos en los que me sobra, con perdón. Y vosotras, si tuvieseis que venderle el programa a alguien, ¿qué destacaríais? Pues mira, lo hemos vendido muy bien en el showcase de Televisión Española, que ya ha salido. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando crees en algo de verdad y algo te apasiona es muy fácil. Y es lo que nos pasa con este proyecto. Creo que es una forma de contar la historia y la arquitectura de una manera mucho más dinámica a como se les suele contar. Tiene esta parte para la gente joven también del escáner, que esto de poder atravesar paredes, de dar la vuelta a los edificios como si fueran maquetas, poderlo mirar desde abajo, desde arriba. Es un poco una sensación de videojuego, que es como están creciendo ahora las nuevas generaciones. Y me parece una forma mucho más divertida de aprender que sobre un libro, que sé que lo están poniendo en varios colegios el programa, porque te trasladas a los lugares y eso te da una visión, nunca mejor dicho, tanto o del gótico, de un personaje como el Cid, y no es lo mismo que tú leas que el Cid fue desterrado, no sé, que veas el lugar donde fue desterrado, cómo su mujer le veía marchar desde la ventana. Entonces creo que todo eso ayuda mucho a la retención y a que aprendas, y luego aparte siempre sueltan curiosidades, que creo que eso facilita el aprendizaje. Entonces, pero creo que es un programa muy vendible, o a mí me lo parece. Sí, yo creo que una de las cosas que destacaría y que pongo en valor del programa es que dispara mucho la curiosidad. O sea, no es un programa que se centre y se especialice y entre al detalle, pues por ejemplo el gótico, ¿no? Hay un capítulo dedicado específicamente al gótico, pero nos hemos dejado fuera muchísimos ejemplos y probablemente a nivel arquitectónico constructivo hemos contado 4 cosas, los arbotantes, tal no sé qué, pero podríamos haber hablado muchísimo más. Pero se queda en ese territorio por lo que dura el programa y por el enfoque que tiene, que la gente que es erudita, que son arquitectos, historiadores, arqueólogos, etcétera, profesionales de la cosa, todo les mola, les descubres incluso alguna cosa nueva que no conocían, alguna curiosidad, alguna leyenda, alguna no sé qué, o algún espacio que no habían visitado todavía y demás. Y las personas que quizá no conocían ese espacio y que no se dedican a nada de eso, les sorprende y aprenden una barbaridad. O sea, hablamos de cuestiones técnicas y de cuestiones históricas hasta cierto punto que yo creo que estamos en un nivel alto, ¿no? O sea, quiero decir que hay una investigación detrás interesante, pero tampoco nos ponemos como, bueno, una cosa como muy demasiado académica, ¿no? Que pueda llegar a aburrir quizá a mitad del público, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo interesante, que mucha gente me dice, se me hace corto el programa, ¿no? Y eso me parece lo mejor que nos pueden decir, que no se aburran, que les apetezca ver más. O mucha gente que a raíz del programa luego está haciendo búsquedas en Google sobre cosas que se han mencionado, ¿no? O sea, te dispara mucho esa curiosidad de seguir aprendiendo, ¿no? Y tener ganas de más. Entonces, y también esto yo creo... viajar. Sí. Mucha gente me ha dicho, es que yo ahora quiero conocer este sitio que ni sabía que existía. Sí. Hay una pregunta ahora mismo en el chat, no sé si a lo mejor es demasiado específica. Pregunta Leticia sobre el tema de los escáneres, si se utilizaba estación total y más fotogrametría para las texturas. No sé si a lo mejor... ¿Sí qué? ¿Perdón? Si se utilizaba estación total más fotogrametría para las texturas. Sí, se utiliza fotogrametría para las texturas. Vale. O sea, estación total no sé qué es, lo que se utiliza es la tecnología LIDAR, que es Lightning, no sé qué, and Range. O sea, lo que utiliza es la luz del láser
y la distancia y lo que tarda la luz en llegar a la pared con la que choca, y con eso mide distancia y demás. Entonces, hace un mapeo de puntos para que puedas... Con eso lo que se hace es recrear a nivel espacial, y luego la propia máquina lanza también mogollón de fotogramas, más las fotos que saca el dron del exterior, porque claro, el escáner no puede escanear, muchas veces no puede escanear, Jorge, las cubiertas, entonces con el dron se hacen esas fotos, entonces con la fotogrametría luego, digamos, como que aporta esa última capa que le da esa textura de piedra, de madera, de lo que sea, que es real, o sea, es una foto. Estabais diciendo antes, Lidia ha puesto un ejemplo que a mí me gustó mucho del último programa, para ponérselo incluso a los alumnos en clase, porque da la sensación de que cuando hablamos de arquitectura o de historia, las cosas son como fijas, ¿no? Son como estructuras que permanecen en el tiempo así, como si se congelasen en el tiempo y ya siguiesen así. Y has dicho lo de la torre del CIE, que me hizo gracia que cuando llegabais allí decíais, desde esta torre a esta torre se subía la mujer y vio irse al CID. Y entonces decíais, bueno, si no se ve nada. Claro. Claro, porque la iglesia ha crecido y hay una pared tapándolo. Eso es bellísimo, ver las capas del tiempo, es verdad. Sí, y en el programa se han visto en varios sitios, las capas del tiempo. Como, bueno, lo más sorprendente, el altar, cuando se escaneó lo que hay detrás del altar y el transparente de la Catedral de Toledo. Eso es una barbaridad, también, eso fue también muy fuerte. Las capas desde que se empezó a construir la catedral hasta que se tapó en el siglo XVIII. Claro, porque además una catedral es precisamente el ejemplo de edificio cuya construcción no es una cosa de un año o dos, sino que a veces son incluso 100 siglos. Claro, sí. 200. Bueno, y a veces, o sea, realmente el peor conservador del tiempo es el ser humano, el dinero. Cuando tienes dinero destruyes lo anterior para construir lo que está de moda en ese momento. Por ejemplo, en la Catedral de Girona, antes había una catedral románica que seguramente sería maravillosa, y lo que hicieron fue usarla de andamio para construir la gótica. Entonces, según iban construyendo la gótica, iban destruyendo la románica. Eso pasa en muchas. En algunas sí que, por ejemplo, en la de Jaca, si ves cómo el tiempo se ha ido sumando, cómo se han ido cambiando los estilos arquitectónicos según lo que, claro, porque se tarda muchísimo tiempo en construir, o igual en Villanueva de los Infantes, la iglesia de San Andrés, pero hay otros sitios que no, que directamente destruían, si tenían dinero, destruían lo anterior para construir lo nuevo. Claro. Aquí el ejemplo es el de lo contrario. El de la Catedral de Murcia es un buen ejemplo de catedral que se ha construido muy poco a poco, de empezar un proyecto, quedarte sin dinero o que se te... Y suele ser lo habitual. Entonces se pasan los siglos y claro, para pasar los siglos van cambiando los estilos y te van mezclando ahí las cosas y dices, ¿esto qué es? Claro, no es que ha tardado 200 años en construirse la catedral. Es un pastiche chulísimo. Sí. No, pero es verdad lo del dinero que destruye, porque yo a mis alumnos siempre les digo, si una ciudad conserva sus murallas es porque no tenía dinero para tirarlas en el siglo XVIII, siglo XIX. Que, bueno, ahora mismo la mejor conservada es la de Ávila, el resto han ido cayendo como... Claro, cuando no se necesita. Les digo mucho lo de no tenían dinero para tirarla y porque en general no tenían dinero. O sea, se ve que allí no triunfó mucho, pero sí. Bueno, hemos visto el románico y la música del Camino de Santiago, la Alhambra, los lugares de Carlos I, la opulencia romana, el Cid. ¿Con qué programa os quedaríais si tuvieseis que elegir uno? Sé que esta pregunta es horrible. Es horrible, pero yo hay dos que O sea, para mí... Mundo romano, opulencia romana y Al-Ándalus, es que son dos temas que me fascinan. Creo que son el inicio de nuestra historia. O sea, los árabes estuvieron 8 siglos, desde el 711 hasta, 2 de enero de 1492, es cuando cae el reino de Granada, y me parece que lo que somos a día de hoy, mi apellido, mi abuela materna se apellidaba Mora, con lo cual creo que somos un compendio de esas culturas, que todo lo que ha venido después es la mezcla y somos resultado de una mezcla maravillosa de la que creo que no hay que denostar, como se intenta a veces, y olvidar parte de nuestra historia. Todo lo que ha venido después ha sido gracias a eso. O sea, no hemos hecho capítulos sobre cultura íbera o celta o yo qué sé, pero me parece que esos dos capítulos son de los que tenemos, los que describen nuestra historia más antigua, las raíces de lo que somos a día de hoy, y eso me fascina. A mí me cuesta muchísimo elegir. A mí el de Carlos V me apetecía mucho,
especialmente por visitar el Palacio de Carlos V, que me parece de los palacios renacentistas más espectaculares que tenemos, igual por esta cosa que tiene de ser tan italiana, ¿no? O sea, esta cosa como de renacimiento puro casi, ¿no? No sé, es un edificio que además yo conocí de cría cuando tendría igual 7 o 8 años y lo tenía como en la retina, claro, es como una especie de plaza de toros, ¿no? Así una cosa circular, ¿no? Que como crío te pones en medio, ya te llama mucho la atención y volver de nuevo allí y que no había vuelto todavía, ¿no? Pero lo había estudiado en la carrera, obviamente. Volver, ya solo por eso ese capítulo me mereció mucho la pena. Y me sorprendió mucho conocer también el Alcázar de Toledo, que es un edificio que había visto chorrocientas mil veces desde lo lejos, desde cerca y tal, pero nunca había accedido dentro. Y tiene una cantidad de historia ese lugar, desde Hispania, o sea, había restos de unos pozos, de una especie de silos romanos, hasta día de hoy, quiero decir, que es una barbaridad todas las capas. Ahí sí que se puede entender también la historia. Además, ahora que han hecho el museo subterráneo, con el Museo del Ejército, nos lo estuvieron enseñando, y ahí es que se puede contar también la historia de España, incluso en la Guerra Civil, ¿no? Que fue un lugar como tan protagonista. En fin, ese programa yo lo disfruté mucho, a pesar de que así a priori, pues Carlos V pues no es alguien. Eres muy fan de Juan de Herrera, ¿no? Soy muy fan de Juan de Herrera, es que ese es el tema, que a mí Juan de Herrera me gusta. Entonces, claro, pues acabo de decir 2 edificios en los que no me había acordado, pero claro, tanto en el Palacio de Carlos V, que él hace el zaguán, como en el subconsciente me ha llevado, me gusta a mí el Renacimiento y Juan de Herrera en concreto, sí. Y luego, no sé, el capítulo del Quijote, por ejemplo, que así de primeras yo decía, el Quijote está como tan visto, ¿no? Que otra vez, pero claro, es que visitar los molinos de viento de Campo de Criptana y entender cómo funcionan y ver que a día de hoy siguen funcionando esas máquinas del siglo XVI, todo con madera, ni un solo rodamiento metálico, o sea, todo grasa, o sea, a mí aquello me dejó estupefacta, ¿no? Y todo lo que ocurrió en la Catedral de Toledo, ¿no? Ese descubrir lo que hay detrás del retablo del altar mayor. Sí, bueno, justo, ¿no? Entre el transparente y el retablo. Y ver también ese momento también histórico que nos desplegaron los estandartes de la batalla de Lepanto, ¿no? De los barcos de la batalla de Lepanto. Es que eran, no sé, era asistir a piezas, a objetos, a cuestiones que te ponían la piel de gallina, ¿no? Porque te conectaban con una historia y con unos, no sé, era un viaje fuerte, ¿no? En el tiempo. Para mí Almagro también fue impresionante, además fue el primer día de grabación. Y claro, eso y estar en el Teatro de Mérida, es que como actrices hay fue muy fuerte también. Lugar. Es que no podemos elegir uno, eso es muy difícil, muy difícil. En Almagro el de hoy, por ejemplo, el de mañana, Tesoros Ocultos, a mí me fascina ese capítulo. Muy bonito. Sí, muy bonito también. Menos espectacular quizá porque no vamos a ninguna catedral, a ningún castillo, palacio y tal, pero precisamente por eso, ¿no? Por la escala de los monumentos, por lo bien conservados que están muchos de ellos, por el uso que tienen. No sé, yo creo que es un programa muy especial. Yo le tengo mucho cariño, a pesar de que al principio a mí me pasa que no entendía muy bien, ¿no? Esto de Tesoros Ocultos, pero ¿cuál es la línea, ¿no? Del programa? ¿Qué seguimos? La Ribera del Duero, pero bueno, ¿no? Como que no terminaba de pillarlo muy bien. Y al final yo creo que es de los más redonditos, así. Para mí también. Sí. ¿Y sabéis si va a haber segunda temporada? Esperamos que sí, si no hay nos daría un parraque. Yo no hago nada más que ponerle al grupo al jefe todo el rato, pero ya nos han renovado, pero ¿cuándo nos renuevan? Ya. Además justo acaban de preguntar en el chat sobre la segunda temporada si va a haber. Pues hombre, esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí. Contamos, sí. O sea, pero vamos, firmado no hay nada. No hay nada. Firmado oficialmente no hay nada, pero somos muy positivas. Y si hubiese una segunda temporada, que seguro que la va a haber, y vosotras tuvieseis la oportunidad de proponer. Ya hemos propuesto, hombre, ¿qué te crees? Ya tenemos para 5 temporadas. ¿Cuáles son? Hasta los edificios que me gustan de América Latina. No. O sea, esto ya está todo pensado, ya está todo mandado.
ya lo tienen los jefes y ya ese que ellos quieran ahora. O sea, que ya habéis pensado incluso en un aumento de presupuesto. Por supuesto. Claro. Hombre, ya hemos pensado, claro, hay que ir a las islas, está Ceuta y Melilla, o sea, hay unos sitios... Hay que ir a Murcia. Hay que ir a Murcia, pero... Las islas Ceuta, Melilla y Murcia, como la periferia de la periferia. que tampoco Las hay- grandes desconocidas. Ávila, o sea, hay varios sitios Sí, sí, que... sí, sí. Hombre, yo hay un sitio que me fascina, que lo he dicho hasta la saciedad, que en un principio estaba en el guión, y lo voy a dejar aquí dicho para ver si así presiono un poco, porque me dice que es muy complicado, Es cierto, dale. que es Atapuerca y Altamira. Yo espero que Juan Luis Arzuaga, he leído varios libros, Sí. lo Nos queda. es muy complicado, es que tal, pero yo lo suelto así, a ver si cuela, porque para mí ese sería mi sueño. la verdad. Atapuerca probablemente sea más fácil. Altamira es verdad que tiene muchísimas restricciones y a lo mejor ahí es más complicado. Claro, pero que se den cuenta que luego eso es para que quede para la posteridad y que lo vea muchísima gente. Entonces solo pasamos 3 personitas, un camarasiso y nosotras 2, ya está. Si a nosotros no nos tienes que convencer. Además, como me toque a mí esa localización, Lidia va a venir detrás. No, no, O sea, es que las localizaciones grandes son de mínimo, las dos. mínimo 3, un cámara y 2 A ver, presentadores. ahí es que hay más historia o arquitectura. Bueno, perdona. Eso puede ser una larga discusión. Hay muchísima arquitectura ahí. O sea, ya vamos. Las Pero ya- primeras viviendas. Claro, Leonor tendrá que explicar por qué se descubrió Atapuerca, pues las obras que se estaban haciendo del ferrocarril y cómo se sujetan los andamios con los que excavan los arqueólogos. Eso es un currazo también, eso, calcular esas estructuras y todo. Sí. No lo veo, no lo veo. Seguro que hay espacio para las dos. Seguro. Bueno, Sí, los edificios grandes es verdad que tenemos la suerte que los edificios grandes, o bueno, en este caso no es un edificio, las cuevas grandes, sí las hacemos entre las dos, lo cual es una suerte porque yo lo llevaría muy mal. Si no, no nos llevaríamos también, yo creo. Habría un pique ahí brutal. guay. Pues, bueno, no sé si hay alguna pregunta más, David. No, estaba mirando el chat y parece que no, que ya las hemos respondido todas. Tenemos un ofrecimiento de una persona que dice que si buscáis personal para Canarias y Mallorca, que se ofrecen con Vale. todos los que se sacrifica, perdón, y ahí está. Yo acabo de volver de Mallorca, estuve ahí el fin de semana Maravilloso Mallorca, yo estoy deseando y ir. que una catedral, que una La buena catedral, los talayots, todo eso es maravilloso también. Este año tuvimos en el condensador, estuvimos en Menorca precisamente con el tema de los talayots. Claro. Mm. O sea que... Sí, en Menorca es que eso es una barbaridad, ¿eh? Mm. Son y están muchos de ellos, perdón, bastante bien conservados, otros no tanto, pero creo sí, que luego la- Ciudadela es bellísimo, Mahón, en Menorca, Ibiza no lo conozco, pero Mallorca y Menorca que sí que he Bueno, estado. Ibiza la vieja, la zona antigua es espectacular de Ibiza Sí, también. sí, Pero sí, también pues por ahí hablando se puede hacer las cuevas del Drac, que son las cuevas de Formentera. estalactitas y estalagmitas más grandes sí. Claro. de España, que aunque no tenga arquitectura, pues se podemos ir a historia, por ejemplo. No, Me y parece que ha no, inspirado a bastante. arquitectura. ¿Eh? Que ha inspirado a arquitectura. Claro, haces esas y luego haces las cuevas del Águila en las tiendas de San Pedro, que son las más grandes de la península, y ya tienes ahí un capitulito. Ya está hilado. Ya Pues está lo de todo. Menorca y Mallorca y tal parece una tontería, pero es un poco lo que estáis hablando, de intentar buscar nuevas localizaciones y es un poquito más lejos. Nosotros No es broma, hemos pasado con más de Iván 70 lo peleamos mucho y nos dio Hemos mucho pa- gusto cuando me pudo salir a Menorca a hacer esa pieza. Nosotros hemos puesto más de 70 monumentos cada una, yo creo. Una barbaridad. Ostras, Sí, te digo que tenemos para 5 temporadas. joder. Podemos estar. Sí, Bueno. y todo esto lo hemos hecho sin tener confirmada segunda temporada. Para Todo que sea- veáis lo motivadas que somos. Hay fe en el proyecto. Todo sea por presionar y seguro que además eso también muestra que bueno, que hay ganas dentro del equipo de hacer la siguiente. O Claro. sea que vamos, seguro que hay suerte y tenemos la segunda. Bueno, pues nada, muchísimas gracias de verdad porque teníamos muchas ganas de hablar con vosotras, ya sobre todo después del último evento sucedido concretamente en mi ordenador, que tuve una serie de problemas, y ya van 2 veces. Pero bueno, parece que ya todo va bien. Teníamos muchas ganas de estar con vosotras, de veros y comentar, porque
Es lo que estábamos hablando al principio, que da mucho gusto que programas así y además muy diversos, con formatos muy distintos, se abran paso en televisión. Y nada, pues queríamos dar un poco las gracias después de ofreceros a venir aquí un rato. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a la gente que ha estado en el chat, que como siempre hemos tenido ahí unas cuantas personas, así que muchas gracias a todo el mundo por vernos y nos vemos muy pronto. Chao.